Tras el anuncio el pasado año de una gran tanda de nuevas series ambientadas en el universo de Star Wars, la renovación de The Mandalorian y su impactante episodio final, no son pocas las voces que se preguntan si Disney corre el riesgo de asfixiar a la gallina de los huevos de oro, más aún teniendo en cuenta que en los últimos años no todo han sido éxitos y felicitaciones para la muy lejana galaxia. La tercera trilogía, iniciada en 2015 con El despertar de la fuerza, seguida de Los últimos Jedi en 2017 y finalizada en 2019 con El ascenso de Skywalker, produjo un auténtico cisma galáctico en la comunidad de fans. Las críticas al enfoque narrativo y de personajes escogido por productores, guionistas y directores en estas películas ha sido también objeto de reproches y decepción por parte de personalidades como el propio George Lucas o Mark Hamill. Al mismo tiempo, otros han alabado que esta nueva trilogía sirva para acercar la saga a las generaciones más jóvenes. El éxito del spin-off Rogue One y el fracaso de Han Solo solo han añadido más leña al fuego de la polémica entre defensores y detractores de la gestión disneyana de la mítica saga. Y es que Star Wars no es una franquicia cualquiera y despierta pasiones, forma ya parte de nuestros mitos modernos y es para muchos un poderoso tótem de nostalgia embotellada. Cada estreno, cada serie, cada nuevo rumor encuentra en las redes sociales y en los foros un eco conversacional que otras ficciones soñarían tener. El acaloramiento con que muchos fans y periodistas abordan todo lo que tiene que ver con el universo al que George Lucas dio vida allá por los 70 permite translucir algunos de los aspectos históricos, generacionales y políticos, incluso ideológicos, que subyacen a la saga. En una serie de 3 vídeos, adaptación de 3 artículos originalmente denominados Las 3 almas de Star Wars, uno por década, analizaremos por qué son y se perciben tan distintas las 3 trilogías, en función del contexto histórico en que surgieron. Quizá ahí podamos encontrar parte de las razones que llevan a esas eternas discusiones, casi remedos de concilios religiosos, sobre hasta dónde puede considerarse que algo es Star Wars, quién define la ortodoxia, si la fuerza puede esto o no puede aquello, y cuáles son las esencias de la historia que se han mantenido o perdido. Los 70 y 80, una nueva esperanza. La década de los 70 despertó con la potente sacudida de los últimos coletazos de la anterior. Muchos cambios a gran velocidad, tanta como el flamante y nuevo Concorde en su viaje inaugural. Mayo del 68, las protestas por los derechos civiles, la guerra de Vietnam, la primavera de Praga, la marcha sobre Washington, la revolución sexual y, como guinda a los inquietos 60, la llegada del ser humano a la Luna. Un evento que capturó mentes y cuerpos frente al televisor o la radio el 21 de julio de 1969. Nada volvía ni podía ser lo mismo. Menos aún cuando los Beatles anunciaban que se separaban. El sentimiento de cambios bruscos, de sacudidas sociales y políticas, recorría con especial potencia los Estados Unidos, en los que se desenvolvía un joven George Lucas. Nacido en 1944 en California, ya desde pequeño Lucas había mostrado pasión por los efectos especiales y las historias de aventuras. El popular cómic Flash Gordon se convirtió en un referente para él y le llevó a preguntarse y desarrollar maneras en que los efectos visuales pudiesen mejorar el impacto de las historias una vez trasladadas al cine. La suya era una época dominada por películas western y cintas de cierto corte patriótico que no permitían olvidar fácilmente el contexto de fluctuante tensión de la Guerra Fría. En los 60 y principios de los 70, Lucas se había volcado en modestos proyectos de diversa índole y acogida, desde Herbie a American Graffiti, pasando por la polémica THX 1138. El éxito de American Graffiti llevó a Lucas a comprender que las audiencias preferían un cine positivo y edificante. Como apasionado de la historia y la mitología, en 1972 Lucas comenzó a escribir el guión de La Guerra de las Galaxias, estrenada con ese título en 1977 y renombrada como Una nueva esperanza en su reestreno de 1979. El ingente trabajo creativo de Lucas terminó por proveerle de material suficiente para 6 películas, todas con un eje claro: la historia de la saga Skywalker, situada en un vasto universo que mezclaba tecnología y misticismo, que se movía entre el western de frontera y el ciclo artúrico.
Con el tiempo esto se ampliaría y quedaría ligado al devenir de una antaño orgullosa pero corrupta república que cayó bajo la sombra de un opresivo imperio. Al mismo tiempo, la creación de una empresa de efectos especiales ad hoc, Industrial Light and Magic, sería seguida como ejemplo por otros cineastas, como Peter Jackson y su Weta Workshop para El Señor de los Anillos. Con una clara influencia de episodios históricos y del trabajo del mitólogo Joseph Campbell en la interpretación de los mitos y del viaje del héroe, el arrollador éxito fue instantáneo y generó un antes y un después en el cine de ciencia ficción y aventuras. Star Wars supo tocar en las teclas emocionales de los eternos relatos que componen el imaginario colectivo occidental y lo reformuló todo con un original envoltorio moderno, artísticamente espectacular y filosóficamente apoyado también en tradiciones orientales, muy de moda en el tiempo del New Age, el movimiento hippie y la contracultura. Pero al mismo tiempo se trataba de un relato clásico, que no abrazaba los movimientos posmodernos de su tiempo, consistentes en negar toda objetividad o claridad en el conocimiento, la moral y los juicios de valor. De esta forma, la idea de lucha entre el lado luminoso y el lado tenebroso era un elemento central e indiscutible, cuyo enfoque maniqueo fue matizándose con los años, sin perder de vista un aprecio por los antiguos ideales caballerescos de nobleza, clemencia, fidelidad a la palabra y deber como forma de vida. Los Jedi zigzaguean entre las bambalinas de las luchas de poder galácticas como una suerte de figuras quijotescas. La influencia de la política y los conflictos sociales en el guión y la estética de El Imperio contraataca y El retorno del Jedi era cada vez más evidente. La Alianza Rebelde tenía mucho de movimiento contestatario a la guerra de Vietnam, organizados pero no homogéneos, valientes y guerreros, pero no deshumanizados como engranajes de una única mente maquiavélica o de un estado autoritario. Su variopinta y heterogénea armada de naves de combate contrastaba con la pulcritud cuartelera de la flota imperial. El aspecto destartalado, pero confiable y cálido, del halcón milenario se oponía a la eficiencia y frío terror tecnológico que suscitaba la Estrella de la Muerte, una estética reforzada por una icónica banda sonora de la mano de John Williams. La fuerza, esa misteriosa energía que da vida y mantiene unida a la galaxia, tiene aquí un tratamiento puramente místico, con resonancias de un cruce entre cristianismo metodista, sintoísmo, judaísmo y budismo. George Lucas llegó a decir sobre esto en una entrevista de Project Happiness que el núcleo al hablar de religión es que todas las religiones dicen una misma cosa, básicamente que es que el amor es el secreto del universo, la compasión, el amor a los demás, cuidarlos y ayudarse unos a otros. Así, un puntal de la filosofía de la trilogía original es la confianza en el desapego por encima de una confianza en la pasión y el apego a personas y cosas que pueda derivar en la autodestrucción. Estas ideas entroncaban con la perspectiva de numerosos grupos del movimiento hippie y las corrientes sincréticas del New Age, líderes culturales de la música y la literatura, y reivindicaciones políticas ligadas a la expansión de los derechos civiles. Recuerda que el poder de un Jedi fluye de la fuerza, le dice Yoda a Luke durante su entrenamiento. Una mentalidad que no desentonaba con el espíritu taoísta reflejado en las palabras de Bruce Lee en su última entrevista televisiva en 1971, 2 años antes de morir. Be water, my friend. Sé agua, amigo mío. La idea de fluir con los acontecimientos, de no optar por posturas fijas e intransigentes, tanto para el combate como para la vida, será un tropo permanente en las demás cintas de la saga. Lástima que nunca sepamos qué habría opinado Bruce sobre Star Wars. A pesar del poderío imperial, el cinismo del emperador cae finalmente derrotado frente al idealismo de Luke, quien mantiene, como diría Tolkien, una esperanzada desesperanza hacia su padre, Darth Vader. El ciclo de viaje del héroe quedaba claramente influido por la desconfianza en el poder estatal establecido, con casos que hicieron perder la fe en el gobierno a buena parte de los estadounidenses. Por un lado, las secuelas de la interminable Guerra de Vietnam, cuyas desgarradoras imágenes televisivas terminaron por ponerle un punto y final, tras el fracaso de multitud de manifestaciones y boicots. Por otro, el caso Watergate y la espantada de Nixon tras la revelación progresiva de su posible relación con una trama de espionaje en la sede del Partido Demócrata.
La fuerza de la prensa y de la calle a modo de contrapoder hizo temblar la Casa Blanca y el Congreso, mientras la crisis del petróleo contraía la economía mundial. La primera trilogía emana, por tanto, aromas a rebeldía juvenil e intergeneracional y a lucha interna, una lucha entre el viejo orden y el nuevo, entre la tradición y la novedad, entre la conservación y el riesgo, entre la posguerra y la era del consumo masivo. Star Wars apareció así como una suerte de guiño espacial a la célebre pintada en las calles parisinas de mayo del 68. Seamos realistas, pidamos lo imposible. En el próximo vídeo analizaremos la trilogía de las precuelas en su contexto histórico. Suscríbete a Democríticos para no perderte nada. Y que la fuerza te acompañe.